Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a este su programa Ni Más Ni Menos, un esfuerzo de comunicación que hacemos de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por este canal 58 con el objeto de compartir con ustedes las informaciones y comentarios sobre los hechos y acontecimientos que por su importancia trascienden en la vida de los dominicanos, sobre todo en esta época de convulsiones. Arturo Méndez Zarzuela, un servidor de ustedes, les invita para que se mantengan ahí por los próximos 55 minutos. Recordándoles que además de por este su canal 58, este programa usted puede verlo en todas nuestras redes sociales de Facebook, YouTube, Instagram. Y si no puede verlo en directo, puede verlo en diferido a través de nuestro canal de YouTube. Programa Ni Más Ni Menos. En YouTube lo cuelga. Pone la fecha, el día que le interesa ver en nuestro canal de YouTube, el Control Master, por favor. Y ahí estará sin edición y sin comerciales. Usted puede darle me gusta, puede darle a seguir y puede hacer cualquier comentario siempre. Naturalmente les invitamos para que mantenga la misma cordura y respeto que nosotros mantenemos en los comentarios y en nuestras opiniones. Hoy tenemos como invitado para comentar algunos hechos y acontecimientos internacionales, sobre todo en esta guerra de Estados Unidos, Israel e Irán, y de situaciones políticas que se están dando en el patio, a Pedro Guzmán, experto en comunicación política. Buenas tardes, Arturito. Buenas tardes a todos ustedes. Buenas noches, ya verdad. Las 7 y un Buenas minuto. noches a todos. Vamos a compartir un rato con ustedes y con Arturo. Mira, Yuji, el charco está ardiendo en Irán. Donald Trump dice que Irán pudiera desaparecer. Lo podríamos, esto fue hoy en la mañana de hoy que lo dijo, lo podríamos aniquilar en una hora. En la tarde de hoy podríamos aniquilarlo. El presidente estadounidense Donald Trump declaró este miércoles que el ejército de su país podría aniquilar a Irán en una hora si realmente quisiera hacerlo, y que los ataques todavía siguen en curso con el fin de alcanzar todos los objetivos designados. En sus declaraciones a la prensa, el mandatario aseguró que Irán ha perdido su armada, su fuerza aérea, así como también no tiene ningún aparato antiaéreo ni radares, mientras que sus líderes han desaparecido, y podríamos hacerles a los iraníes algo mucho peor. Estamos dejando fuera ciertas cosas, podríamos aniquilarlos simple y tan sencillamente como en una hora, literalmente. Nunca podrían reconstruir ese país como lo vamos a dejar, aseguró Trump. El jefe del Pentágono, mientras tanto, dijo que hoy será el día más intenso de ataque contra Irán, y estos se intensificarán hoy miércoles con los bombardeos más fuertes desde que Washington lanzó la guerra hace 10 días. Hoy será un día para recordar para los iraníes, para recordar en forma... Pero según en los últimos reportes, se resulta que los iraníes han estado bombardeando la embajada norteamericana en Arabia Saudita. En Arabia Saudita. La volaron. La volaron. Le metieron mano a una refinería en Arabia Saudita. Y en Israel se dice que reventaron un edificio próximo al Mossad. Mossad es el servicio de inteligencia israelí que se reputa como el mejor de todo el mundo, incluyendo a las potencias Estados Unidos, Rusia, China y Corea. Esto, al parecer, se ha intensificado. Miren, el barril de petróleo que se vio por los $100 llegó hasta $120 en la madrugada del sábado. En el día de hoy se mantuvo ayer se mantuvo en 80, 84, 86, pero ahora, y a raíz de estos acontecimientos que se han estado denunciando, en la cotización de la Bolsa de Valores de Nueva York a las 6:29 minutos,
se cotizó el Texas, petróleo de Texas, el intermedio de Texas, a 91,9. O sea que subió desde esta tarde alrededor de $5 el precio del barril de petróleo. Irán habló de que había reventado 4 barcos, había atacado 4 barcos en el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es una especie como de canal que está en Irán, o sea, en la zona de influencia de Irán, y es por donde cruzan los barcos que traen el petróleo de toda Arabia, de todo el lejano oriente y el mediano oriente, inclusive el de Arabia Saudita, por ahí es que cruza. Solamente diario a China le llegan por esa vía 3 millones de barriles. Y todo esto es lo que ha creado esa incertidumbre, porque al parecer la cosa no saldrá tan fácil como dice el loco Trump. Mira, por ejemplo, yo tengo aquí una publicación de Jerusalem Post, un periódico de Israel. Atiendo lo que ellos publican. Hace unos, ¿no? Casi ahora fue. Tras 11 días de combate, Israel ha recibido 9.115 reclamaciones por daños causados por misiles, 6.586 edificios, 1.044 de otros equipos y 1.485 vehículos. Israel. Una publicación de un periódico oficial israelí, de Jerusalem Post. 9.115 reclamaciones de daño causado por misiles, 6.586 edificios, 1.044 equipos y 1.485 vehículos. Pero entonces, ¿cómo es eso? Bueno, porque no es como la gente se lo están contando. Pero por aquí tengo también una denuncia del gobernador de Los Ángeles. El gobernador de Los Ángeles, que el FBI le ha dicho que una publicación que hace el FBI en ABC News, donde dice que Los Ángeles podrían ser objeto de ataque por parte de Irán. Los Ángeles. En la costa aquí. Y esa costa, porque lo que están hablando es que Irán podría instalar, lanzar misiles desde un submarino en esa zona. Ustedes están viendo cómo que va el negocio. El FBI advirtió a los departamentos de policía de California que Irán quiere tomar represalias por los ataques estadounidenses lanzados con drones ofensivos contra la costa oeste. Y el gobernador dice por ahí que él está atento y ahí coordinando. Mira, Estados Unidos e Israel cometieron un error táctico, que fue matar al Ayatollah Khomeini. Porque eso radicalizó. El nuevo Ayatollah, que es el hijo de Khomeini, le mataron el papá, la mamá, la esposa, un hijo y un hermano. Aparte de otro. Él salió herido de ese ataque. El hijo. Y lo eligieron a unanimidad. Como Trump era un liberal que iba a pasar, parece, dentro de ellos. Y como Trump dijo que ese no bajo ninguna circunstancia, entonces la votación fue unánime. Se lo eligieron unánimemente. Bueno, todo el mundo, nadie podía poner. Y ahí está, él es que está ordenando. Se dice que los misiles que están enviando tienen Pero se dice que hay un hermano de Netanyahu que está muerto. ¿Sí? Y Netanyahu está herido. Unos cohetes entran directamente en un lugar donde ellos estaban. No te creas, no estamos hablando de no te creas que es jugando pelota que estamos, no, esa es una situación que está muy peligrosa. Estados Unidos utilizó municiones por un valor de $4.000 millones en las primeras 72 horas de la ofensiva. Hoy se calcula que cerca de $2.000 millones diarios está gastando Estados Unidos. Eso no resiste ninguna economía del mundo. Y una economía que está sustentada en el petróleo. Sí. Lo que le llamaba a la gente antes los petrodólares. Los petrodólares. El sector financiero, todos los préstamos ustedes que cogen estos países de para acá, que bonos soberanos, mira, esos cuartos son de país. El asunto es que el petróleo tiene una incidencia directa en todo.
absolutamente en todo. Señores, eso tiene como componente un derivado del petróleo. Todo. Pero todo lo que nos comemos, nos untamos, nos bebemos, tiene un valor agregado que es el costo de producción que le agrega el petróleo, como transporte, la realización de materia, toda la materia prima que se procesa tiene un componente de algún derivado del petróleo. Lo que implica que todo deberá encarecerse si esto no tiene fin a corto plazo. Aún teniendo fin a corto plazo, se prevé que los efectos inflacionarios que provocaría el alza del petróleo se van a sentir, inclusive a mediano plazo. Según, y estas... No, el viernes. Exacto. Aquí lo vamos a empezar a sentir el viernes, cuando reajusten el precio del combustible. Bueno, es muy posible que por un populismo, eso mira... ¿Sabe cuánto es el subsidio? Si ellos no ¿de cuánto equivocan? 1.000 millones. 1.600 millones de pesos. Ya tú sabes. Si el petróleo llega a $100 y se mantiene por los $100, el país deberá buscar semanal 1.600 millones de pesos más para la factura de petróleo. Un país con una economía... Un país con una economía resentida, poco, sí, que creció apenas un 2,1%, que tiene como esperanza de crecimiento el financiamiento para aumentar los gastos de capital, o sea, hacer inversiones, y que todo esto tengamos que coger prestado para subsidiar el precio del barril del petróleo, porque el gobierno no va a querer pagar el costo político que tiene, que implicaría aumentar los combustibles. En Estados Unidos los combustibles han aumentado cerca, hay regiones, hay estados donde ha aumentado un 100% el precio de los derivados del petróleo, la gasolina, por ejemplo. Y donde menos ha aumentado un 50%. O sea que estaba a $2 y pico el petróleo. Y está cerca de 4, donde menos ha aumentado, cerca de $4 el barril, el galón. Pero nosotros, el presidente no quiere pagar el costo que significaría que aumentaran. Ustedes se recuerdan los gobiernos de Danilo como era los combustibles los viernes. Porque todos los viernes se reajustaba el precio del combustible. Entonces, ahora el gobierno va a seguir endeudándose, eso es lo que se prevé, porque no quiere pagar el costo político que implicaría, porque no hay duda de que desde que el gobierno tuvo el knockdown que le dio Senasa, la popularidad del presidente y del partido ha reducido bastante. Inclusive desde mi punto de vista, el discurso de la Asamblea Nacional y el discurso que hicieron en Santiago fue con el objetivo, un discurso populista, no hay duda. Mucha gente dice que habló mucha mentira. Yo diría que no fue mentira, sino que él fue a la Asamblea Nacional a levantar el ánimo de los PRMistas que estaban con el moco para abajo, y yo desde mi punto de vista yo creo que lo consiguió, en parte. Pero todo eso pudiera verse muy, muy cuesta arriba con este palo que le ha dado Donald Trump y Netanyahu al mundo con esos ataques a Irán. Bueno, la situación es preocupante porque recuérdense que se habla de que Israel tiene bombas atómicas, ¿verdad? Sí. Y lo más probable es que Israel no permita que lo acorralen. Porque al final de cuentas, cuando tú tienes un Estado, según las informaciones que hay, es lanzando cohetes de Hezbollah que está ahí mismo pegadito en el Líbano. Sí. Que es una estructura militar de Irán. Que se habla de que son 90.000 efectivos. Son subsidiados. A veces dicen que por qué... Y son más radicales. Que por qué el Líbano no puede controlar el Hezbollah. Y es que ellos son más que el ejército. Y son más radicales. Sí. Y ahí están los hutíes también. Además que a toda esa gente le han estado matando permanentemente los líderes. Exactamente. Sí, ahí yo pienso que ahí se ha desarrollado una acumulación de odios que se le está escapando de control. Y lograron lo que nunca había logrado Israel,
que era meter a Estados Unidos en ese lío. Israel tiraba una bombita, los iraníes la repartían y se ponían de acuerdo, ya está bien. Pero ahora con la presidencia de Estados Unidos, con unas elecciones que son dentro de 7 meses, 8 meses en Estados Unidos, Trump parece que pensó, según lo que uno percibe, que podía resolver eso como de manera rápida, como lo logró en Venezuela. Yo corroboro la opinión de Arturo. Eliminan. Ustedes saben lo que el ayatolá principal de Irán, lo que representa a esa persona para Irán. Es el papa para los católicos. Exacto. Ese tipo es el papa para Con la diferencia de que estos son radicales, enfermos. Sí, estos son radicales. Son fanáticos. Estos son radicales, pero la gente dice muchísimas cosas. Ahora se está comprobando que muchísimas de las cosas que se eran embustes, porque por ejemplo yo he dejado que entre CNN y entre en toda la cadena, para que vean lo que está pasando. Y además que también, aparte de matar a ese ayatolá, recuerda que mataron 175 niños y maestros. Sí, volamos una escuela entera. Una escuela entera. Es decir, que si había un odio antigubernamental en Irán, ellos se encargan de unificar a todo Irán. Lo grande que dice Donald Trump y los norteamericanos, que fueron los mismos iraníes que volaron la escuela. Pero además se ha comprobado que realmente... ya está comprobado fueron ellos. Porque eso parece que es fácil de localizar. Además ese tipo de cohete, nada más lo tiene por esa zona, por ahí, nada más lo tiene Estados Unidos. Claro. Pero además dicen que la guardia, lo que es el ejército en Irán, la guardia revolucionaria, guardia pretoriana, le pidieron al ayatolá que se fuera, que lo iban a ubicar en una zona fuera de la capital, y él le dijo que si había espacio para 90 millones de gente. Así que si había espacio para 90 millones de iraníes, y lo que prefirió fue inmolarse. Como ustedes entenderán, es un hombre, ustedes ven el Papa Francisco, como se murió tranquilo porque iba para donde Dios. Así se inmoló ese ayatolá, porque va derechito por Mahoma. Ese es el concepto. Todo eso que locamente Estados Unidos ha hecho colocándose detrás de Israel, yo creo que no fue bien calculado. No. Mahoma es para los musulmanes lo que Jesucristo es para los cristianos. Okay. Es el intermediario entre Alá y los musulmanes. Es el que lo lleva al cielo. Sí. Pues no ha salido tan fácil. Y calcularon mal, sin duda alguna. Yo conversaba con un amigo que decía, no, eso es un disparate. Ahí está la muestra. Mira, que lamentablemente, porque no estamos alegrando de eso, no, es una desgracia para el mundo. Y nosotros los dominicanos vamos a sentirlo pesadamente en nuestra economía, porque empezará a sentirse el costo de todo esto en los precios de lo que yo pienso que el viernes empezaremos a saborear, pues yo no creo que el presidente se meta en la vuelta de mantener un subsidio de esa dimensión. Se va a mantener, Yuyi, aquí hace tiempo que tenemos que hacer una reforma fiscal, no la que pretendieron poniéndole impuestos hasta la berenjena. Sí, pero una reforma fiscal de montarle, bueno, lo que propuso Magín el día pasado. Pero ¿por qué que no le cobran un recargo que corresponde al acuerdo con la Barrigol? Que representa alrededor de $1.000 millones anuales. Bueno, el asunto... Porque yo veo que aquí hay dos economistas prestigiosos del país diciendo que en ese acuerdo se consignó un recargo para cuando el oro llegara a esos precios. Pues ahora resultó que eso no aparece por ningún lado. Cuando aumentara, y el oro está a 5.185 la onza. Algo que se mantenía alrededor de 2.000 cuando estaba caro, 1.500, 1.600. Está ahora mismo, bueno, en la tarde, al mediodía de hoy, lo chequeé, ahorita en el intermedio lo vamos a chequear. Estaba a 5.185 la onza. O sea, que por asunto de impuestos solamente. La cúpula de hierro de Israel no pudo soportar la cantidad de cohetes que recibió de Hezbollah desde ahí, desde el Líbano, del grupo de Hezbollah. Bueno. ¿Y quién está suministrando todos esos cohetes? Irán, está en guerra. Sí, pero ¿y a Irán quién se los suministra? Recuérdate que a veces cuando la gente dice que quiere los suministros, pero los iraníes le están vendiendo
drones a los rusos en una guerra que tiene ya ¿cuántos años? Sí. Pero además, yo vi un videíto que debimos haberlo traído para compartirlo con ustedes. ¿Tú te imaginas lo que son esas fabriquitas chinas creando drones? ¿Usted se imagina? ¿Usted tiene idea de una fábrica con 7 o 8 mil chinitos produciendo drones? Yo vi una fábrica de drones en 7 China. 8 mil chinitos. Yo vi una fábrica de drones en China, que esos muchachos estaban armando drones, yo creo que era como a media hora que te armaban un dron. Esa es la fábrica de drones. Y ahí Vi eso, que en Irán nada más le ponían la cabeza, el explosivo. sí, no, como el localizador Sí. para lanzar. Un dirigible. Bueno, vamos a esperar que todo esto se resuelva porque en definitiva el gobierno deberá tomar medidas. Hay propuestas que hizo Leonel, por ejemplo, y han hecho otras personas para paliar un poco esta situación, porque a esta altura del juego el presidente debiera tener a su equipo económico reunido, a todo su equipo de estrategia también, planificando qué es lo que se va a hacer. Vamos a pausar y cuando retornemos tenemos asuntos políticos, encuestas, el comportamiento de nuestros políticos, e inclusive, Yuyi, quieren habilitar a Danilo y a Luis, los legisladores. Cuando regresemos, no le cambien. Gracias por mantener nuestra sintonía. Miren, la campaña política se ha activado, independientemente de que la ley de partidos políticos, o sea, la ley electoral y la Junta Central Electoral haya dicho que no. Prácticamente todos los precandidatos están activos con los cuchillos en la boca. Al punto de que salió Gonzalo Castillo, tenemos la número 5, tenemos una imagen de Gonzalo donde se invita a una actividad. La número 5, por favor. Ahí se invita al gran encuentro Provincia Bauruco, miembros del Comité Central, municipales y de distrito. Sábado 14 de marzo a las 4 de la tarde en la Casa de Ucha, en Cerro al Medio. Bauruco, Gonzalo Castillo en Bauruco. Esta actividad, al parecer, recordemos que Gonzalo es de Barahona, Yuyi. Ajá. Entonces, está empezando por esa zona. Bauruco es en el área de influencia de Barahona. Y al parecer ya Gonzalo se va a tirar al medio. Algunos dicen que no va a ser. Hoy hubo una importante información de un hombre muy bien informado que decía que Gonzalo no iba a ser candidato, que él tiene un acuerdo con Abinader, que al parecer el objetivo es retarle voto a Leonel. ¿Cuál es tu opinión de este asunto? Yo pienso que el PLD está acudiendo a su mejor recurso. A sus mejores recursos. Sí. Porque la realidad es que aunque Francisco Javier es un candidato, un precandidato ahí adentro, como que no ha logrado despegar. No lo ha logrado despegar y Abel... Y es un político muy bien terminado, Francisco Javier, sí, pero como que no tiene el impacto, el punch, y el entonces, carisma. este es un hombre que ya fue precandidato, se fue, no a Piro de nuevo, pero se fue con un 38%. Yo pienso, no es que yo lo he medido, que en la sociedad hay una valoración relativa de él por cómo él se comportó cuando la pandemia, con el uso mucho de... Bueno, hasta aquí mismo en la provincia, por ejemplo en Capar Hernández, que muchos pescadores de Capar Hernández tuvieron no sé dónde era y él lo mandó a buscar en aviones. Y yo pienso que él es el mejor recurso que tiene el PLD y el PLD está haciendo uso de ese recurso. Sin necesariamente incluir ni a Francisco Javier, ni a Domínguez Brito, ni a Abel, pero está acudiendo al recurso que, por lo que yo pienso,
Porque yo te voy a decir una cosa, yo siento que ese es el candidato de Danilo Medina. Bueno, porque Danilo lo impuso en el 2020. No hay duda de que Danilo lo impuso. Y eso... Y lo que dice el analista es que bueno, pero yo te voy a hacer una pregunta. Y si el PLD se mete en un, por decir, no necesariamente yo tengo información de que eso, si tú dices que Gonzalo, así como está en un 17, dice el mismo analista. Pero vamos a ver a ese analista, Yuji, cuando se opina, es la número 7, habla de que el PLD, el PRM cayó, Leonel regrese a la número 7, por favor. PRM, en las encuestas de ellos, todas las encuestas. PRM llegó a tener 53, después bajó 49, 46, llegaron los apagones. El número, Alejandro, siempre se manejó entre 49 y 47. Y ahora marca un 41, 42. Ok, adelante, Alejandro. Déjame hacerte la explicación en tu encuesta, porque todo el mundo tiene la encuesta. No, Estoy explicando yo no me voy a eso. cronológicamente, porque la gente tiene que explicar por qué tú has llegado a ese punto. Claro. Ah, no, el PRM tiene X. No, porque cómo he llegado a ese punto. 53, 51 llegó a tener el PRM. El presidente ganó con 57, valoración. Bajó a 49, bajó a 47. 46, luego cayó a 42, llegaron los apagones, estaban quemando goma en ese momento, ahí cayó a 38 PRM. Y de 38, cuando llegó caso Senasa, en algunas encuestas el PRM llegó a marcar 29 y 31. Hoy en este momento yo lo tengo en un 34 en mis números. Margen de error de una encuesta, un 3 para adelante, 3 hacia adelante y 3 hacia atrás. Fuerza del Pueblo, en mi encuesta, en los números que yo conozco, tiene un 26% como partido. En este momento. Sí, en este momento. PLD, que ha tenido un repunte. Hoy está marcando 19, 18, en algunas 16, 17, pero ha venido... sostenidamente subiendo. La oposición ha venido creciendo y el PRM ha venido decreciendo. 3 más, 3 menos. Presidente Fernández, para mí, ha sido el regreso más espectacular, porque hablamos de Leonel, mucha gente habla de tasa de rechazo, siempre le buscan periquitos, pero las cosas hay que decirlas como son. Leonel sacó un 8 en el 2020, sacó 28, llegó a estar cronológicamente también bajando el PRM. Quien ha ido subiendo ha sido Leonel. Yo he visto que mientras hay problemas económicos, la gente ha mirado hacia Leonel. Leonel, cuando el PRM fue bajando, Leonel fue subiendo. En un momento lo llegué a ver 38 David Collado, 36 Leonel, 34 Leonel, después llegó a 36, después llegó Senasa, ahí Leonel cruzó a 40. El PRM se fue a 31, David Collado marcó 31 también. Tú que eres un estudioso de esos fenómenos, de esos trabajos estadísticos, ¿cuál es tu opinión de eso? Esa persona no es muy conocida así de imagen, pero es un experto y es un hombre muy ligado al poder, sobre todo en los 20 años que tuvo el PLD en el poder. Fue asesor de Leonel y de Danilo, pero de asesores de verdad. Bueno, él dice algo que es sencillo, que lo que uno percibe, ¿verdad? Sin tener mediciones, que Gonzalo era una buena jugada de Danilo para relanzar al PLD, porque el crecimiento... una cosa es PLD y otra cosa es el candidato. Claro. El PLD es una marca que, aunque ha sufrido mucho impacto, se mantiene fuerte dentro del marco de la debilidad de los partidos. Sin embargo, la mayoría de las encuestas lo que dicen es que más de un 50% de la gente no tiene identidad con ningún partido. 55.6%. Entonces, eso también lo dice. Pero además, yo creo que él como da una información que está mal, que es que si Leonel fuera el que creciera en la proporción en que el PRM baja, entonces no debía tener 28.
No, porque Porque si el PRM se vio en un 57 que sacó Abinader cuando ganó y baja 15 puntos, por ejemplo, que dice, por en 34, como dice él, 34 a 40, 50, 20 puntos. Entonces Leonel debió de aparecer entonces en ese escenario con el PRM en 34 y Leonel debió de aparecer con esos 20, más los 28 debió salir casi con un 40 y pico. él dice que tiene un 30 y pico. Leonel. 34. No, exacto. Pero digo yo, si Leonel creciera en la proporción en que baja el PRM, como él dice, entonces deberían dar cerca de un 42 o más. Partiendo de ese criterio, Yuyi, hay una situación que se dio. Los dominicanos estamos en pelota. Independientemente que le pongamos caso a la guerra de Irán. Estamos en pelota, estamos en clásico. Pero el presidente de la República también está en clásico. David Collado también está en clásico. ¿Cómo que se llama el vegano, el de deporte? Kelvin Cruz también está en clásico. Pero ojo, ahí vimos a Andrés Bautista y a su hijo Manuel Bautista también en clásico. Que lo entrevistaron. La prensa nacional lo entrevista y Sandy Jiménez, que está en Miami, lo entrevistó también. La número 6, hay un retrato porque habla de lo importante que son las señas. Mira esto, Yuri. Lo importante que son las señas, tanto en política como en pelota. Tanto en pelota como en política. Tanto en pelota. Sí. Ay, míralo ahí. Cuéntame, dime, descríbeme eso. Mira, yo creo que la presencia de David, del presidente Abinader, con David y Kelvin es el director de campaña de David. De David Collado, sí, eso lo sabemos. Entonces, bueno, hubieron unas informaciones que ellos expusieron. Parece que David ha decidido montarse en grandes eventos. Aunque no se ha explotado mercadológicamente, se dice que turismo, o sea, David Collado está patrocinando el equipo dominicano que está en el clásico. Sí. Bueno, te dije que son dos eventos importantes. El evento de Fitur, por todos los saltos, y el evento del clásico de Miami. Aunque ahí no se dijo, ¿verdad? Ponme la caricatura de nuevo. Aunque ahí no se dijo una cosa de otro mundo, la verdad que el que no es del proyecto de David entiende que ese fue un gran espaldarazo. No solamente que David patrocinó y patrocina el equipo dominicano, sino que además de eso, el presidente fue junto con David a lanzar la primera bola. Sí, no, así mismo. David, no tanto así como él, no abrazado. El presidente, el del medio, el de a su derecha, a la derecha en la pantalla, es David Collado, y el que está detrás es el ministro de Deportes. Hipólito acechándolo, por supuesto. Hipólito lo está acechando porque para Hipólito y Carolina es un golpe mortal. Bueno, es un golpe al extremo. Es un mensaje. Que una de las gente que trabaja, parece cerca para Carolina, publicó un artículo que se llamaba David contra Goliat. Sí. Que era una enumeración de que todo ese poderío de la fuerza, David pudo derrotar a Goliat porque tuvo la astucia y que era un muñeco. Bueno, eso es lo que quería decir el artículo, que se veía que era una respuesta del equipo de Carolina a ese hecho en particular. Entonces, ¿A ese hecho o a ese mensaje? A ese hecho que incluía un gran mensaje. Un gran mensaje porque incluso dentro de las declaraciones que dio Kelvin, que yo pude ver, Kelvin hablaba de la inversión que se hizo en influencers. Recuerden que para allá estaba todo el mundo también otra vez. Todo el mundo. Para allá estaba, y como yo le digo siempre a ustedes, si usted quiere promover el turismo en España, usted lo quiere poner en España, usted debe entonces buscar influencers españoles. Y periodistas españoles. No llevarse 300 periodistas dominicanos porque se supone que usted quiere impactar allá, no aquí. Sabemos que el objetivo no es impactar turistas. Pero pasó ahora también en Miami. Es decir, tú te llevas todos los tipos dominicanos, los periodistas y todos los influencers, entonces tú no quieres promover turismo porque entonces debía ser en inglés o americano. ¿Para qué proyecten la figura aquí? Porque ¿qué le importa a un turista de Miami que gane David Collado aquí? La verdad que David, hay que reconocer que David lo ha hecho bien.
Sí. porque de alguna manera sigue siendo un candidato hasta ahora mismo y según las encuestas. Cosa que yo veo que la gente de Carolina y de mi amigo Hipólito no están explotando. Por ejemplo, yo no he visto una encuesta que es de posicionamiento de Carolina. Y sin embargo, permanentemente ese equipo de David vive patrocinando y promoviendo la presentación de encuestas permanentemente donde él sale mejor posicionado. No es el instrumento único para hacer una campaña, pero es un instrumento importante. Entonces, yo pienso que la gente de Hipólito, que parten de la idea de que el proceso es interno y que ahí Hipólito va a demostrar su fuerza, su fortaleza en el PRM, entonces bueno, eso es así de verdad, pero también hay que hacer más cosas aparte del trabajo de carpintería. Sin embargo, todo el mundo sabe que después del presidente Abinader, el otro líder del PRM es Hipólito Mejía. Entonces ese hecho, yo pienso que el PRM debió de manejarlo con el debido cuidado. Porque si tú también sigues enrotrando a los demás, esa presencia al lado de un precandidato. Y sobre todo cancelándolo a los funcionarios de Hipólito Mejía. También, entonces todo eso manda una señal peligrosa que yo creo que puede atentar la unidad interna del PRM. Que se dicen que hasta el de medio ambiente se va a ir, ¿no? Que es de Hipólito Mejía. Todo ese movimiento tiene el PRM que saberlo balancear, aunque uno está partiendo de la idea de que eso se está haciendo de una manera o de otra, pero eso se está haciendo. Claro. Y las cosas en política no se evalúan porque usted quiere entenderlo de una manera o de otra, es por cómo lo entiende la gente. Sí. Si tú cancelas el de agricultura, después cancelas el Banco Agrícola, y después tú dices, bueno, acá son los de Hipólito. Si tú no cancelas los demás, porque tú cancelas esos tres y te llevas tres al otro lado, y dices, no, se están cancelando de todo. Podría mandarle una más. Yo creo que está obligado el PRM. Y si tú cancelas lo de Hipólito y le dices a David Collado que quede ahí un año más. Entonces, como que el PRM tiene que saber manejar eso con el debido cuidado, naturalmente. Hay otra gente que le da otra interpretación. Hay gente que dicen también que al presidente le podría convenir más el éxito de Leonel, sin él tener que apoyarlo, que el éxito de un PRMista. Claro. Para él mantener su liderazgo desde fuera del poder. Sí, porque todos sabemos que si inmediatamente David Collado sea electo presidente, si lo fuere, el liderazgo del presidente se fue a la porra. O Carolina. O Carolina, no cualquiera que sea. Y partiendo de ahí eso. Pero hay otra situación, Yuyi, que se está presentando. El Senado aprobó en primera lectura la eliminación de las candidaturas independientes y aprobaron un proyecto de ley que elimina los artículos 156, 157 y 158. Pero ahora resulta que la vicepresidenta va al Senado, está en el Senado, y dice que las candidaturas independientes no pueden pasar, que eso es una cosa que lo que hay que fortalecer es los partidos políticos. Vamos a ver lo que dice la número 2. Señor. Candidaturas independientes sigue generando polémica y este miércoles la vicepresidenta Raquel Peña defendió el proyecto que busca eliminar estas postulaciones. Nosotros estamos como sociedad robusteciendo, por supuesto, lo que es la institucionalidad, lo que es la democracia, y tenemos que seguir avanzando y seguir nosotros apostando a lo que son los partidos políticos, que se sigan robusteciendo. Por su lado, el senador Ramón Rogelio Henao volvió a defender la iniciativa como un cumplimiento del marco constitucional vigente, insistiendo en que la figura de las candidaturas independientes no está contemplada en la Carta Magna. Eso no existe en el constitucionalismo dominicano. Y el Tribunal Constitucional es un órgano de supercontrol que juzga la constitucionalidad de las acciones de los poderes, la constitucionalidad, pero no es el Congreso Nacional. Legisladores de distintas bancadas coincidieron en que cualquier forma de candidatura fuera del sistema partidario requeriría una reforma constitucional. Diputados como Ramón Bueno y Danilo Díaz argumentaron que la organización política es fundamental para garantizar un gobierno estable. Los partidos políticos son los organismos que están capacitados de presentar candidatos a la elección popular en todos los renglones. El Tribunal Constitucional no está por encima de la Constitución y que todas sus decisiones deben
cernirse a la Constitución. Gobernar un país es una cosa muy seria, o sea, es un proyecto de nación, no puede ser la idea de un mesías, de alguien que, verdad, no sepa arreglar una cama, no ponga orden en la familia, que se le ocurra querer ser presidente de la República. Desde hace más de una década, el Tribunal Constitucional respaldó el predominio de los partidos como canales de la voluntad popular y aceptó regular el derecho a ser elegido para proteger la estabilidad política. En su fallo del 2024, sin embargo, señaló que las barreras legales limitaban este derecho de forma desproporcionada y habilitó mecanismos para candidaturas independientes mediante agrupaciones cívicas o sociales. Explícame a los foques, ¿qué tú crees? Mira, A los focos de parece producción. que previendo ese atropello que el Senado hizo de manera tan brusca. Porque A una decisión del Tribunal Constitucional. Parece que ya el gobierno de Recho y hoy Paliza anuncia que van a someter un proyecto de modificación de la ley electoral, de la ley de partido, creo que es de la ley de partido, y otra cosa más, porque si tú metes un paquete, tú cuelas una idea tuya. Pero tú no puedes venir a decir lo que eres perro, no, vamos a modificarla, vamos a modificarla. No, porque tú no puedes tampoco vivir ensuciando y embarrando a todo el mundo. Y sobre todo, Por ejemplo, aquí hay una ley de partido que no pudo pasar la eliminación del transfugismo. No. Eso quedó pendiente. Entonces eso hay que buscar la manera de estar bien en este proceso de... Porque lo que viene ahora va a estar incómodo, ¿eh? Bastante. Va a estar incómodo. Ese transfugismo que se le aplicó de PLDista para el PRM, cuando viene a ver se da para otro lado ahora. Claro. Pudiera ser. Entonces... Dependiendo si el hombre sigue cogiendo brío. Ay, pues si tú coges y sigues caqueando a la hija de Hipólito o a Hipólito, pues tú crees que Hipólito es un hombre que queda sentado esperando que lo maltrate. No. Esa mujer ya tiene 8 años, esa mujer se hizo candidata a alcalde para garantizar los números del presidente Abinader en la capital. Que fue una exigencia del presidente. Entonces está bien, le cogió esos 8 años, pero ella pudo haber empezado a pelear desde ese momento y no lo hizo. Entonces tal vez diría yo no estoy seguro que sea así, pero diría Hipólito que hasta sacar de la mata que debía ser ella la candidata. Sí. Sin duda alguna. Bueno, vamos a nuestra segunda y última pausa. En breve continuamos, no le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía. Hace un momento hablábamos de que el petróleo había subido de 86 a 91. Bueno, pues a las 7:39 de la noche en la Bolsa de Valores de Nueva York, el West Texas Intermediate, el que usamos como referencia, que se produce, el que usamos, el NYMEX, subió $2 más, a 93,63, $2.50, más o menos con 54 centavos subió en media hora, más o menos. Parece que es verdad que se ha recrudecido intensamente eso. Bueno, hay un cable ahora de CNN que dice que el Ayatollah, el nuevo, en un bombardeo se rompió una pierna, En un bombardeo que hizo Estados Unidos con Israel tratando de matarlo. Una pierna se fracturó un pie y varias heridas leves en otra parte del cuerpo. ¿Esas no serían las heridas de cuando mataron al papá? Dice que fue ahora ahora, ¿sabes? Y heridas menores. Bueno, nada, Yuyi, muchas gracias por tu compañía, siempre grata. Esos análisis es prepárense para el viernes, para que empecemos a ser objeto de la guerra de Israel y Estados Unidos. Sí. Vamos a dejarle en la grata compañía de Dalia Grullón Sin Rodeos. Y mañana ustedes y nosotros nos veremos a las 7 de la noche, como de costumbre, cuando estaremos compartiendo con el abogado Chesner Calcaño. Buenas noches. Estás en TNE Canal 58, tu canal de negocios y eventos.